Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a Elijo Creer, este espacio que ha sido diseñado para mujeres como tú que están buscando reconectar con Dios, que están buscando acercarse a Dios de una manera más íntima, de una manera más personal y que tal vez no están buscando esos lugares llenos tal vez de religiosidad, sino están buscando algo más espiritual que te permita conectar de una manera más íntima con Él. Así que bienvenida a este espacio. Recuerda que puedes vernos en YouTube, puedes también escucharnos en Spotify y puedes conectarte todos los sábados a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, por Zoom en vivo con nosotros para que puedas ser parte de esta comunidad que cada día sigue creciendo más. Hoy, el episodio de este día tiene un tema bastante interesante porque creo que muchas se van a identificar. Y el tema dice, no te conformes con migajas. Y quiero empezar contándote una anécdota. Bueno, más que una anécdota, es algo que hace poco me compartieron. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del síndrome de la paloma? ¿Lo han escuchado o no? La paloma, si alguna vez has ido a alguna plaza de alguna ciudad, ¿no? En las plazas habitualmente suelen haber muchas palomas, ¿no? En las plazas centrales de la mayoría de estados, de ciudades, incluso si tú vas a Lima, en diferentes lugares en esas plazas, es como que hay muchas palomas. Y mucha gente va, ¿no? A estas plazas y no sé si tú te has dado cuenta o has visto cuando se ponen a alimentar a las palomas, ¿no? Llevan galletitas, llevan pancitos y los van eh, cortando, haciendo trozos muy pequeñitos y cuando los lanzan, llegan un montón de palomas a buscar ese alimento. Se le puso el síndrome de la paloma a una situación en la que alguien te da lo mínimo que puede darte y tú estás ahí recibiendo y conformándote con eso. Como las palomas, por esos trocitos pequeños, por esas migajas, ¿no? Se pelean y se amontonan todas y luego están al acecho de lo que le vuelvan a dar y lo que le vuelvan a dar y lo que le vuelvan a dar y están ahí recibiendo y recibiendo lo que les puedan dar. Y eso se le llama el síndrome de la paloma. Y tú te preguntarás, Giovanni, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? Porque tal vez sin darte cuenta, muchas veces tú has vivido así. Cuando hablamos de no te conformes con migajas, hablamos de la idea que tenemos acerca de lo que merecemos, la idea limitada que tenemos de lo que creemos que merecemos. Si tú te pusieras a pensar en la vida que quisieras, probablemente muchas de ustedes tengan una visión limitada de lo que merecen. Si yo te dijera, Abigail, yo te veo a ti en una casa muy grande, con jardín, con alberca, te veo a ti con una cuenta bancaria bastante, bastante buena, te veo con ese coche que tú sueñas. Tal vez es algo que yo vea, pero Abigail dice, no, Giovanni, yo no creo eso. O sea, uy, tendría que casarme con un millonario. Uy, tendría que ganarme la lotería, porque de otra manera yo no creo que eso pueda haberse manifestado en mi vida. Y así como hablamos del dinero, hablamos de las relaciones. ¿Cuántas de ustedes han en sus relaciones aceptado cosas que no saben que merecen justamente porque siento que lo que tengo es lo máximo a lo que puedo aspirar? Cuando tú te conformas con algo es porque sientes que lo que tienes es lo máximo a lo que puedes aspirar. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes en el bolsillo, imagínate esto, ¿ah? Solo $10, ¿ok? Es todo lo que tienes y vas a un restaurante. Entonces vas a un restaurante, pides un plato que solo cuesta $10 y te estás muriendo de hambre, pero muriendo de hambre. Y no sabías qué decía, no entendías de qué era el plato, lo pediste, llega a tu asiento y tú lo pruebas y no te gusta. No te gusta lo que pediste, pero ya no tienes dinero. Entonces, ¿qué haces? Te lo comes. ¿Estamos de acuerdo? No hay de otra. Te mueres de hambre,
tienes hambre, ya lo pagaste, te lo comes. Pero si tú tuvieras más, dirías, no me gusta, puedo comprar otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en medio de la necesidad y de la percepción de lo que yo siento que tengo, puedo aceptar, conformarme o decir, merezco más. Y de eso se trata el tema del día de hoy, de cómo muchas veces en tu vida tú has aceptado, te has conformado y crees que eso es lo que mereces en tu vida y no te das cuenta de que tú fuiste diseñada por un Dios abundante, que tú eres hija de un rey, que eres hija de un padre abundante que quiere lo mejor para ti. Pregunta, en este momento, quiero que analices cada área de tu vida. ¿Estoy recibiendo lo mejor que puedo recibir o me estoy conformando con algo que yo sé que no es lo mejor que yo podría tener? Ejemplo, a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta, no disfrutas, no te hace feliz, pero ya te conformaste y sigues ahí. A lo mejor tu situación económica no es la mejor, no es la que tú quisieras, pero ya te conformaste y sigues ahí. Tu relación probablemente no es la mejor, no es la que quisieras, pero ya te resignaste y sigues ahí. Hoy vamos a hablar acerca de qué Dios quiere para ti. Y de antemano quiero decirte que Él no quiere una vida en la que tú te conformes. Él no quiere para ti una vida de lo justo. Él no quiere para ti una vida de lo que alcance, sino Él quiere para ti una vida de abundancia y de prosperidad. Así que prepárate porque el tema de hoy probablemente va a chocar con tus creencias y también te va a hacer reflexionar. ¿Ok? Entonces, importante entender que nosotros provenimos de un Dios que cuando hace las cosas, nunca las hace a medias y nunca las hace en poquito. Hace las cosas bien y las hace de manera abundante. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Giovanni, no te creo, ponme ejemplos. Veamos ejemplos. Cuando Jesús hizo el milagro, ¿te acuerdas de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Te acuerdas o no? Cuenta la historia que ese día Jesús alimentó a más de 6.000 personas y todos comieron y se saciaron y encima quedaron canastas. Quedaron como 6 canastas de panes y como 5 de pescado. Es decir, Dios no dio lo justo, lo necesario, Dios dio en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, cuando Pedro quiere, no podía pescar y no encontraba peces por más que intentaba, Jesús le dice, entra mar adentro y lanza tus redes. Y cuenta la palabra que la red se rebalsó de peces y que había tantos peces que tuvo que llamar a su amigo para que él pudiera poner su barca y su red también se llenó. Es decir, Dios pudo decir, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas ¿cuántos? Ah, necesitas 100 peces. ¿Qué es lo que tú pescas siempre? Bueno, te voy a dar tus 100 peces. Pero Dios no es así. Dios es abundante. Y si hace algo, lo hace bien y lo hace en grande. Entonces, Él le dio en abundancia de peces y no solo para Él, sino para compartir esa bendición. ¿Se entiende esto? ¿Me vas entendiendo lo que quiero decirte? Cuando hablamos de Dios y de esa abundancia, muchas veces nosotros mismos nos olvidamos que provenimos de un Dios abundante. Giovanni, ¿y por qué nos olvidamos? O sea, ¿qué hay detrás que hace que yo pierda esa identidad? Hace un poco de tiempo tuve yo una conferencia en Ciudad de México en la que justamente hablé un poco de ese tema. Y les decía algo como esto. Imagínate que tú eres hija de un rey, ¿ok? Estás pequeña y eres hija de un rey. Y vives en el palacio,
comes del banquete que comen la familia real, tus, tu cama, tu habitación tiene sábanas de seda y estás acostumbrada a lo mejor, ¿estamos de acuerdo? Porque eres la hija de un rey. Pero imagínate que un día despiertas y el rey no está, o ya no lo puedes ver. Y como ya no lo puedes ver, empiezas a cuestionar tu identidad, empiezas a crecer y ahora empiezas a relacionarte a lo mejor con los esclavos, empiezas a hacer otro tipo de cosas y a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, te vas olvidando de tu identidad como hija y adoptas la identidad del entorno con el que estabas. Te olvidaste que eras hija del rey. ¿Y qué pasa cuando yo me olvido que soy hija de un rey? Me acostumbro a vivir como esclavo. ¿Qué pasó para muchos de nosotros, y me incluyo ahí, que número uno, muchos de nosotros nunca conocimos nuestra identidad como hijos de un rey? Y número dos, nuestro contexto terrenal y a lo mejor la falta de oportunidades o la falta de accesos reforzó la pérdida de nuestra identidad. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántos de nosotros crecimos en una familia de bajos recursos? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en Navidad no llegaban los juguetes que queríamos? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos esa bicicleta de último modelo que todos tenían? Yo soy uno de esos, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando tú creces en ese contexto? Es difícil explicarle a una persona que crece en ese contexto que es hijo de un rey, ¿estamos de acuerdo? Y que es merecedor de abundancia. Por lo tanto, mi identidad se ve dañada, se ve trastocada por mi contexto terrenal. Escucha esto. Mi identidad como hijo de Dios se ve dañada por mi contexto terrenal. Y eso empieza a generar que yo no crea que soy abundante, que yo no crea que pertenezco y que soy hija de un Dios abundante y que yo no crea que merezco una vida diferente a la que ya tengo. Si a mí hace 5 años me preguntabas, Joanny, ¿te imaginabas vivir donde vives hoy y tener lo que tienes hoy? Mi respuesta era no. Yo antes decía, mira, y a lo mejor a alguien le pasa esto, ¿no? Con que me alcance para esto, esto y esto, yo soy feliz. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Y es como ese tope que es tu techo mental de lo máximo que crees que mereces. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace 5 años, cuando yo trabajaba como de contador, ganaba $1.000, no sé. Y yo decía, si yo ganara con $2.000 que yo gane, yo con eso ya la hice. O sea, yo voy a ser el rey del mundo, me voy a sentir súper bien. O sea, ya con eso es suficiente. Con que tenga un carrito, ya con eso ya lo logré. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo tener un carrote? ¿No? ¿Por qué no puedo tener una casota? ¿Por qué siempre en pequeño? ¿Por qué siempre en diminutivo? Y esto escúchate, porque esto les pasa a muchos de ustedes cuando hablan en pequeño, en chiquito. Con que yo tenga una casita y mi carrito y mi sueldito, con eso es suficiente. ¿Te ha pasado, te has escuchado hablando así alguna vez o no? En diminutivo, en pequeño, como si lo que yo mereciera fuera así, de ese tamaño. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y de qué hacer para reconectar con esa abundancia y con esa identidad de hija de Dios. ¿Te interesa el tema del día de hoy, sí o no? ¿Sí? Súper. Entonces vamos a hablar de eso porque hemos dividido esta sesión en varios puntos. Lo primero, y esto ya lo mencionamos, es que el Dios en el que nosotros, los que estamos aquí, creemos, no es un Dios de migajas, no es un Dios de escasez, es un Dios de abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, ojo con esto, la abundancia no se ve solamente por la acumulación de riqueza, ¿ok? La abundancia se ve por las áreas de mi vida en la que yo siento plenitud y siento que estoy recibiendo lo que merezco. Entonces,
Dios no quiere que vivas de migajas emocionales, Dios no quiere migajas espirituales, Dios no quiere migajas materiales. ¿Qué son las migajas emocionales? Un amor a medias, una autoestima rota o relaciones mediocres. He conocido mujeres por la escuela que tenemos que me decían, Giovanni, mira, él es borracho, es alcohólico, pero es buena persona. Giovanni, él es infiel, pero me trata bien, Giovanni. Giovanni, él es violento, pero no hace que me falte nada en la casa. La pregunta es, ¿crees que eso es lo que tú mereces realmente? ¿Crees que ese Dios te da a elegir y te dice, oye, elige, ¿eh? ¿Qué te pasa? Te está dando dinero, ya deja, no importa si te maltrata. Oye, te trata bien, aunque te engañe, te trata bien, está bien eso. Y cuando te sientas así, pregúntate si lo que tú estás aceptando quisieras que tus hijos acepten. Y ahí te vas a dar cuenta del amor de un padre. Pregúntate, ¿lo que yo estoy aceptando en mis relaciones, quisiera que mis hijos acepten? Si tu respuesta es no, la pregunta es entonces, ¿por qué las aceptas tú? Porque ojo con esto, ellos aprenden de tu ejemplo. Relaciones de amistades, relaciones mediocres, relaciones en las que no creces, en las que no prosperas, en las que no hay temas interesantes de conversación. Esas es conformarme con migajas. Cuando hablamos de migajas espirituales, sí, yo sí creo en Dios, pero bueno, busco cuando estoy mal. Oraciones rápidas, falta de fe. Cuando hablamos de migajas materiales, escasez, deudas, conformismo. Dios no quiere que tú vivas así. El problema es que nuestro contexto nos ha hecho acostumbrarnos tanto a que esa es nuestra realidad que para muchos de nosotros es difícil vernos de una manera distinta. Y te lo digo yo, que yo he sido el primero. Si yo te dijera en este momento, Ensi, ¿tú te imaginas, Ensi, en una casa con jardín, con alberca? ¿Te imaginas poder viajar con tus hijos? ¿Te imaginas que a ellos no les falte nada? Una cosa es, sí me lo imagino. La otra es decir, sí creo que es posible. Porque imaginarlo está sencillo. Cierro los ojos y lo visualizo y digo, ay, qué bonito. Pero la pregunta es, ¿tú te ves realmente viviendo en una casa así? Porque alguno de nosotros dirá, sería un sueño. Si me gano la lotería de repente, si me vuelvo, este, mafiosa de repente, pero de otra manera no lo veo yo posible. Y es porque estamos desconectados de nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir esto en cuatro puntos importantes. Primer, en el crimen organizado, dice. Número uno, necesitas creer que el Dios y tu Padre, ese Padre celestial que tienes, es un Dios de abundancia que cumple sus promesas. ¿Ok? Que cumple sus promesas. Porque tal vez para muchos de nosotros es más fácil creer, ¿a quién le pasa esto? Que Dios tiene sus preferidos, así como los papás, ¿no? Porque tú ves y dices, oye, pero ¿cómo esta persona le está yendo bien en todo? Empezó también igual que yo de abajo y yo no. Seguramente algo malo tengo, seguramente algo no estoy haciendo bien. Te voy a contar algo. Esta es una anécdota que me pasó a mí y justamente, de hecho, por eso es que salió el tema del día de hoy. En este momento, yo no estoy donde estaba hace 5 años. O sea, mi vida ha cambiado muchísimo, ¿correcto? Pero tampoco estoy donde quisiera estar. No sé si me entiendes.
Ya no estoy en el lugar que estaba, pero tampoco estoy donde yo quiero estar. Y hace poco veía un amigo que está ahorita en España, está viajando por Europa con su familia y se dedica a algo parecido a lo que yo me dedico, ¿no? Y yo decía, ¿y él por qué le está viajando y yo no puedo viajar? ¿No? Empecé como a cuestionarme. Y me acuerdo que estaba en el carro y yo le decía a Dios mientras conversaba, le decía a Dios, es que yo no, yo lo único que te pido, le decía, es que por lo menos la escuela le vaya lo suficientemente bien como para estar tranquilos, como para no preocuparme del fin de mes, de los gastos y demás. Mira lo que estaba diciendo yo, atenta, porque eso te diciendo que me ha pasado hace 3 días. Le estaba diciendo a Dios que por lo menos que yo estaba tranquilo y feliz con que me diera lo suficiente para que la escuela funcione normal. Es decir, para no preocuparme por los pagos de nómina, para no preocuparme por nada de ese tipo de gastos. Y yo le dije, con que tú me des eso y me des el sueldo que yo me he puesto dentro de la empresa, yo no te molesto, que no es un sueldo gigantesco. Y luego me escuché hablando y dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo le estoy pidiendo a Dios esto y por qué hay personas a mi alrededor que sí están disfrutando de una vida plena? ¿Acaso Dios los quiere a ellos más que a mí? ¿Acaso yo no soy igual de valioso que Él? ¿Acaso yo no soy también su hijo favorito? ¿Por qué entonces yo tengo que conformarme con menos o con lo que se pueda si yo veo que Él bendice también a sus demás hijos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Te digo que esto me pasó hace 3 días, o sea, no te estoy diciendo que esto me pasó hace 5 años, hace 3 días, ¿ok? Y esto sucede porque en medio de una dificultad, tú no estás pensando en la abundancia, estás pensando en salir del problema. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, si tú en este momento tienes una deuda de $1.000, tú todavía no eres capaz de pensar en cómo va a ser tu vida cuando ganes $10.000. Estás pensando en, puta, ¿cómo salgo de esta deuda? ¿Cómo salgo de esto ya? ¿Se entiende o no? Esto que genera que me enfoque en lo mínimo que Dios puede hacer por mí, cuando mi foco debería estar en todo lo que Él puede sacarte de esa deuda y puede bendecirte grandemente. Pero nos acostumbramos a pedir lo mínimo necesario. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres hija de un Dios abundante, eres hija de un rey, tu identidad empieza a transformarse. Ahora, dice Mireia, Giovanni, pero yo pienso que todo es un proceso con Dios, o sea, esperar la bendición. Y ahí viene la segunda parte, que es el segundo punto. Deja de aceptar lo mínimo y espera la promesa. Hace poco, o hace un tiempo, escuché una frase que decía algo así como esta. Yo soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente. Es decir, agradezco lo que tengo hoy, pero sé que puedo tener más. Y cuando hablo de más, no hablo solamente de riquezas, hablo de ser más pleno. Entonces, si en tu corazón tú sabes que mereces paz, gozo, prosperidad y plenitud, deja de justificar la mediocridad como si fuera voluntad de Dios. El gran problema, y aquí viene el segundo punto, es que lo que te decía hace un rato, no es que Dios, ese Dios abundante, no te haya visto, no es que se haya olvidado de ti, no es que te haya hecho a un lado, es que muchas veces nosotros dejamos de creer en esa palabra, dejamos de creer en esa promesa. ¿A quién de ustedes le ha pasado que siente que la situación actual que está viviendo le ha nublado la vista de lo que realmente Dios puede hacer por ti? Que mi situación actual ha nublado mi vista y me ha hecho perder el contexto de lo que realmente Dios puede hacer por mí.
Y esto pasa mucho. Cuando tú vives en deudas, solo piensas en salir de esa deuda. Cuando vives en una relación tóxica, no piensas en que llegue una nueva persona a tu vida. Dices, ojalá que él ya no sea tan tóxico. Como dice Yoyalit, como si tuviera un velo de cómo avanzar, ¿no? Como si estuviera tapada, como si estuviera nublada, como si hubiera algo dentro de mí que no me deja romper ese pensamiento. Y esto definitivamente, por ejemplo, es algo que trabajamos mucho, ¿no? En nuestros procesos, en la certificación, en nuestras mentorías, porque es principalmente ese cambio de identidad. Y ese cambio de identidad no se da de la noche a la mañana, porque estamos hablando de una serie de historias y acontecimientos en las que la escasez se ha manifestado constantemente en tu vida. Yo te he contado mi historia, te conté que cuando llegué a Mérida y llegaba y me fui a una de las plazas más exclusivas que hay aquí en Mérida, yo me sentía extraño. Te conté que cuando yo conversaba con gente de dinero me sentía menos, porque mi identidad todavía no se la creía, ¿estamos de acuerdo? Mi identidad todavía estaba siendo la del niño que vivió en pobreza, que no se sentía merecedor de la vida que estaba teniendo en ese momento, porque aún mi identidad no era la de soy un hijo de Dios y soy el hijo favorito de Dios. Por lo tanto, todo lo que Él me da es una bendición que yo voy a saber administrar y que va a servir para multiplicar y para bendecir a otras personas. Esa identidad no estaba dentro de mí. Y probablemente si tú sigues repitiendo ciclos tóxicos en tu vida es porque tampoco no está dentro de ti. La pregunta es, Giovanni, entonces, ¿qué hago? Número uno, recuerda constantemente que tú eres hija de un Dios abundante. Número dos, empieza con pequeñas acciones a dejar de aceptar lo mínimo. Y cuando hablo de aceptar lo mínimo, esto aplica en todo en tu vida. Cuando te conformas con lo que te pueden dar, cuando te conformas con el trabajo que tienes, cuando te conformas con la relación que tienes, cuando te conformas con la amistad que tienes, cuando te conformas con el sueldo que tienes. El problema es que nos acostumbramos y en medio de esa costumbre es mucho más difícil conectar con lo que Dios quiere para ti. Número uno, cree en un Dios abundante. Número dos, deja de aceptar lo mínimo. Y eso te vas a dar cuenta en tus pequeñas acciones. Cómo te relacionas tú con las cosas. Por ejemplo, si cuando tienes que comprar algo para ti, compras siempre lo más barato. Compras siempre, cuando tienes que repartir algo, te repartes a ti lo último. Esas son pequeñas acciones. Cuando vas a comer algo, te pides lo más baratito. ¿Se entiende esto? Cuando tienes que ir a un lugar, buscas lo último, lo más barato, lo que alcance para ti. Y así te vas acostumbrando y así le vas diciendo a tu cuerpo que merece lo mínimo. Cuando nuestras alumnas llegan, y esto me lo van a confirmar varias de las que están aquí, llegan a nuestros programas, una de las primeras tareas que les decimos es compra un cuaderno para el proceso. Y uno de los primeros chancletazos que les damos cuando empiezan las clases es que les preguntamos, ¿cuántas de ustedes agarraron un cuaderno de alguien más? El cuaderno de tu hija, el mismo cuaderno donde compras las recetas, donde pones las recetas, el cuaderno que le sobró a alguien. Desde una decisión tan pequeña como esa, en el que yo decido usar lo que le sobró a alguien más, ¿qué estoy diciendo? Yo no merezco lo mejor, merezco lo que queda. ¿Estamos de acuerdo? Tenía una alumna, escucha esto, ella no comía para no, para que no se gastara la comida, sino para que me entiendas, ella comía lo que su hija dejaba. O sea, ella decía, ¿para qué me voy a servir yo un plato? Mejor me como lo que mi hija deja. Entonces, como su hija estaba pequeña, sabía que su hija no iba a comer todo,
¿no? Ella se comía lo que quedaba, las obras. Y tú puedes decir, Giovanni, pero está bien, o sea, su hija. Sí, sí, pero no te hablo necesariamente, te hablo de cómo te ves a ti misma. No sé si me dejo entender. Te hablo de la percepción que tienes de ti, de que uso lo que queda, lo que sobra, lo mínimo para lo que alcanza. Y a lo mejor me puedes decir, Giovanni, pero si no tengo, entonces, ¿qué hago? Hay situaciones en las que efectivamente te va a tocar hacer ciertos sacrificios. A lo que voy es que no te acostumbres, porque el problema no pasa porque un día o dos vivas así. El problema ocurre cuando te acostumbras. Una de las cosas que yo de niño más detestaba, y a lo mejor esto va a sonar crudo o feo, pero no me gustaba que me regalaran ropa. O sea, cuando hablo de que me regalaran ropa, era la ropa que a mis primos ya no les quedaba. Y tenía un primo que era grandote, ¿no? Me llevaba 2 años y él dejaba ropa, pero su ropa me quedaba gigante. Entonces, como yo no, como no me podían comprar, yo tenía que usar lo que quedaba. Y mucho tiempo sí lo usé, habían cosas que sí las recibía con cariño, pero había una parte dentro de mí que no estaba acostumbrado conforme a eso. No sé si me dejo entender, no sé si entiendes lo que trato de transmitirte. No es que esté mal que en algún momento de necesidad tú puedas recibir algo que alguien te dé. Lo que está mal es que te acostumbres a eso, que creas que eso es normal y que está bien y que así debe de ser. ¿Se entiende lo que quiero decirte? Porque cuando tú te acostumbras y lo aceptas como normal, en ese momento te desconectas de tu identidad con Dios. ¿Me hago entender? En ese momento tu identidad se desconecta. Entonces, número uno, cree en un Dios abundante. Número dos, deja de aceptar lo mínimo. Número tres, activa tu fe e insiste. Número tres, activa tu fe e insiste. Giovanni, ¿qué significa activar mi fe e insistir? Activar tu fe no es solamente creer que mereces lo mejor, sino es vivir conectada con tu identidad. Vivir conectada con tu identidad es reconectar con la idea de que yo soy la hija de un rey. La hija de un rey se comporta igual que la hija de un esclavo. La hija de un rey se comporta igual que la hija de un guerrero. La hija de un rey es diferente porque se está preparando para algo grande, para algo diferente. La pregunta es, ¿tus actitudes son las de la hija de un rey? Y cuando hablo de tus actitudes, hablo de la manera en la que te expresas, la manera en la que te relacionas, el entorno que frecuentas, lo que te das a ti, tus prioridades, ¿son dignas de la hija de un rey? Si tu respuesta es no, entonces pregúntate cuál va a ser el primer paso que voy a dar para empezar a cambiar esta identidad. Si tu respuesta es no, pregúntate qué cosa ya no puedo seguir permitiendo en mi vida. Y toma acción. Activar tu fe es tomar acción. Si hay algo con lo que no estás conforme, la pregunta es, ¿qué voy a hacer para que esto cambie? No estoy conforme con mi economía. Ok, ¿qué voy a hacer para que esto cambie? No estoy conforme con esta relación. ¿Qué voy a hacer para que esto cambie? Entonces, el primer paso es, primero tienes que creer que hay un Dios abundante. Si no crees eso y no crees que tienes una identidad de hija, ya desde ahí estamos fritos. Número dos, deja de aceptar lo mínimo. Y número tres, activa tu fe y no te conformes. Es decir, el problema ocurre, ya lo acabamos de decir, cuando yo me conformo con la vida que tengo, cuando creo que es lo máximo a lo que puedo llegar. Pero cuando yo no me conformo,
y creo que yo puedo aspirar a más o llegar a más, en ese momento tengo que activar mi fe. Si estoy en una relación en la que no me suma nada, ¿cuál es mi acción de fe? Salir de esa relación o hablar para que se genere un cambio. Y si no se genera un cambio, tengo que salir de aquí. Si estoy en un trabajo que no me gusta, que no disfruto, que no, donde siento que mis dones y mis talentos no están siendo aprovechados, ¿qué tengo que hacer? Activar mi fe y tomar acción. No te digo renuncia a lo loco. No, pero por lo menos ya crea un plan de salida. En tus tiempos libres empieza a hacer otra cosa. Piensa de qué otra manera puedes a lo mejor hacer otra actividad que te genere la misma cantidad de dinero. Si a lo mejor tus finanzas no son las mejores, ¿qué conocimientos aún no tengo? Y lo más importante, después de todo este tiempo en el que yo vengo trabajando en mí, te voy a decir cuál ha sido la acción más importante para activar mi fe. Y ojalá que alguno de ustedes quiera aplicarlo. Empieza a rodearte de otro tipo de personas. La única manera que tú puedas hacer una transición rápida a una vida de abundancia es rodeándote de gente de abundancia. Y a lo mejor la pregunta es, Giovanni, pero ¿cómo yo me relaciono con gente abundante? Te voy a contar dos cosas que hice yo. Cuando yo estaba más joven y vivía en Perú hace 5 años, yo sabía que en el lugar en el que yo vivía era un barrio donde, por obvias razones, yo sabía que la gente que vivía ahí era gente de mi mismo nivel socioeconómico. ¿Estamos de acuerdo? En el lugar en el que tú vives, vive gente muy probablemente de tu mismo lugar socioeconómico. Por lo tanto, ahí vas a conocer gente de tu mismo nivel socioeconómico. ¿Estamos de acuerdo? De tu mismo nivel de mentalidad, de tu mismo nivel de pensamiento, muy probablemente. Hay dos cosas que yo empecé a hacer y que rompieron todo esto. Número uno, empecé a meterme a eventos y pagar por cursos en el que había gente más inteligente que yo. Iba a eventos de finanzas, iba a eventos de espiritualidad, desarrollo personal, y ahí yo sabía que estaba la gente que quería lo mismo que yo y gente que tal vez ya había logrado lo que yo quería. Eso como número uno. Número dos, empecé a situarme o a moverme en un entorno diferente en el que yo vivía. Te voy a poner un ejemplo. Si quería ir al gimnasio, no iba al gimnasio que estaba en la esquina de mi casa. Iba al mejor gimnasio de la ciudad. Porque sabía que en ese gimnasio iba a conocer otro tipo de personas. Es decir, yo intencionalmente me ponía en el contexto correcto. Si puedo ir a comprar al mercadito de mi casa, no, yo voy a comprar aquí, porque yo sé que aquí hay otro tipo de personas. Si yo, no sé, mira, si tú tienes un trabajo, vamos a suponer que, no sé, tienes un trabajo en el que el más sencillo, el más humilde que quieras, no sé, mantenimiento, por ejemplo, lo que sea, puedes trabajar en un lugar normal o puedes buscar en el mejor lugar de eso. Te voy a poner un ejemplo. Donde yo vivo es una privada, no sé cómo le llaman en tu país, es como una residencial, un fraccionamiento privado, no sé cómo le dicen, pero es un conjunto como de casas. Y hay unas personas aquí que trabajan, que son los jardineros, que son las personas que hacen mantenimiento. Y hay una señora en particular que ella trabaja haciendo mantenimiento a todas las áreas verdes. Y ella trabaja aquí hace ya algún tiempo. Y yo le preguntaba ahí dónde vive, ¿no? Una vez conversando, le preguntaba, ¿dónde vive usted? Y ella vive como a 1 hora y media de donde estamos nosotros. Y hace todo ese viaje. Y yo le decía, ¿y por qué quiere trabajar aquí? Porque la paga a lo mejor no es tan grande a diferencia de lo que puede ganar trabajando en otro lugar a lo mejor más cerca, también haciendo limpieza. ¿Y sabes lo que me dijo ella? Y ahí me di cuenta que ella
sin saberlo a lo mejor, estaba aplicando estos principios, porque el nivel de personas que puedo conocer aquí es diferente al nivel de personas que puedo conocer allá. En el lugar en el que yo estoy viviendo ahorita, hay políticos, hay empresarios, es decir, es un entorno diferente. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, esta señora dice, si yo voy a trabajar limpiando, puta, prefiero limpiar en los mejores lugares, porque sé que ahí voy a conocer a otro tipo de personas y este tipo de personas me pueden dar un conocimiento que yo no tengo, un conocimiento nuevo. Y simplemente el estar cerca de ese tipo de personas me va a enseñar. Una de las cosas que a mí más me ayudó fue eso. Número uno, invertir en educación y pagar cursos. A veces yo he pagado cursos, escucha esto, que no necesitaba solamente por las personas que yo sabía que estudiaban ahí, por el tipo de personas que yo sabía que iba a encontrar. Porque uno o dos contactos de ese tipo de personas ya pagaba mi inversión. Porque el que esas personas me pudieran a mí tener como referencia y conocerme, si yo necesito un día algo, prefiero pedirle a una persona así que a mi amigo el borrachín. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando yo desde un lugar intencional empiezo a moverme en un entorno diferente, esto empieza a recordarme cuál es mi identidad. Y te puede pasar, si es que nunca lo has hecho, que al inicio te sientas perdido, que sientas que no encajas, que sientas que no haces parte de ese lugar. Mi mejor consejo es escucha, aprende. No siempre tienes que estar hablando. Hay muchas conversaciones en las que yo me he quedado callado porque lo que están hablando va más allá de mis conocimientos, pero aprendo. Y la próxima vez ya aprendí. Te voy a contar una experiencia que, para que veas una experiencia, mi momento más humilde, ¿eh? Escucha esa historia. Cuando llegamos a Mérida, nosotros llegamos a vivir, como ya te conté, a una zona relativamente bonita, ¿no? Teo empezó a estudiar en una escuela bonita, ¿no? Y conocimos a una familia que fueron nuestros primeros amigos aquí en Mérida. Ellos eran una familia de dinero. Y nosotros veníamos de Perú, pero veníamos de un lugar en el que pues, no había dinero. Era un barrio normal. Y me acuerdo que como ellos también estaban aquí en Mérida, y su familia estaba en otro lado, nos invitaron a pasar Navidad a su casa. Escucha esa historia, ¿eh? Porque para que veas que esto me pasa a mí y ojalá te pase a ti también. Y cuando llegamos a su casa era muy bonita, muy, muy, muy bonita, y tenían preparada una cena hermosa. O sea, la mesa estaba puesto de una manera muy, muy elegante, muy bonito. En cada asiento habían como 5 cubiertos. O sea, de estas casas de personas muy adineradas. No sé si me dejo entender. ¿Me sigues hasta aquí la historia? ¿Ok? Y cuando nosotros llegamos, mi esposa y yo llegamos a la casa, era como, puta, ¿dónde estamos? O sea, esa fue la primera vez que nosotros entramos a una casa así, muy lujosa, muy bonita. Y te juro, eso te lo digo en serio y con mucha humildad y con mucha sencillez, yo me moría de vergüenza, porque no tenía idea ni cómo agarrar tantos cubiertos. Te lo digo en serio, ¿eh? Esto te digo que se pasó hace como 3 años y medio. O sea, habían como 3 tenedores, 3 cucharas, tres cuchillos. Y dices, puta, ¿para qué tanto si yo con una cuchara como todo feliz? Y yo no sabía cómo actuar en ese momento. No sabía cómo comportarme ante una situación así. Y a lo mejor te puede pasar a ti también. Y te lo cuento con humildad porque yo también salí de un lugar donde, o sea, comes con tenedor o cuchara y ya está, ¿me entiendes? Y no, ellos tenían un vaso, una copa y otra copita que era diferente. Y yo, no, tráeme todo en uno solo, mézclalo y me lo echo, ¿no? Porque así crecí yo. Pero llega un momento en el que si tú quieres recordar tu identidad como hijo de Dios, tienes que empezar a cambiar tu mentalidad,
tus relaciones, tu contexto, tu forma de hablar y hasta tu forma de comportarte. ¿Estamos de acuerdo? Te lo dije hace un rato. Una hija de un rey no se comporta igual. Entonces, yo pasaba de unos amigos con los que hablábamos de, oye, viste este chisme, viste esta cosa, viste lo otro, puras estupideces hablábamos, a estar en una mesa en la que se hablaba de política, en la que se hablaba de empresas, en la que se hablaba de inversión, en la que la conversación normal era, un día fuimos a una reunión del colegio de los papás y los papás empezaron a hablar y decían, sí, el verano estuvo bueno, nos fuimos a Disney. Y el otro decía, sí, nosotros estuvimos en Bélgica. Y luego el otro decía, nosotros estuvimos en los Alpes suizos. Y con mi esposa le decía, puta, nosotros estuvimos aquí en la playa de Progreso, que está como a 20 minutos donde vivimos. Porque ese era nuestro contexto, ¿me entiendes? Y no nos avergonzaba. Sí, no te voy a mentir que había momentos en los que nos sentíamos menos, pero también en lugar de decir y excluir, no, soy menos y excluirme, era, wow, yo quiero aprender de estas personas. Yo quiero vivir así también. Yo quiero poder sentarme en una mesa y poder comer con propiedad, hablar con propiedad, entender esto con propiedad y comportarme de una manera correcta. ¿Se entiende lo que quiero decirte? Eso es empezar a reconectar con tu identidad. Y no te hablo solo de lujos, no te hablo solamente, te hablo de llevar tu mente a un siguiente nivel. Porque son en esas pequeñas acciones donde tú vas reconectando con tu esencia. Te voy a contar otra historia. ¿Te gustan mis historias o no? Porque si no, no te las cuento, ¿eh? A lo mejor me estoy pasando de historias. Pero si te las cuento es justamente porque quiero que te identifiques conmigo. Porque yo nací y crecí en una familia en la que a lo mejor muchos de ustedes también pasaron por eso. Yo era una persona que cuando empecé a tener dinero y empezó a irnos bien con la escuela y demás, a pesar de eso, yo no podía pagar ropa costosa. O sea, si yo iba a un supermercado, podía comprarle a Teo, podía comprarle a mi esposa, pero en mí yo no gastaba dinero. Yo no podía comprarme un reloj o unas zapatillas de marca, porque inconscientemente mi mente me decía, no te lo mereces. Y esto puede ser algo muy superficial, pero es una manifestación de la identidad que tienes, del sentimiento de no merecimiento, porque en ese tiempo no era que no tenía, era sí tenía, sí podía hacerlo, pero siempre seguía buscando lo más baratito para mí. Siempre seguía buscando la ofertita o o lo que fuera. No sé si me dejo entender, no sé si se logra captar el mensaje que te estoy tratando de dar el día de hoy, que es que tus pequeñas acciones muchas veces refuerzan ese sentimiento de que no eres merecedora, que en tus pequeñas acciones se manifiesta tu no merecimiento, que en tus pequeñas acciones se manifiesta esa identidad que está perdiéndose. Y cuando tú empiezas a generar todo este cambio, porque se vuelve ahora, esto se vuelve tu nueva realidad. Entonces, después de 6 reuniones en las que yo escuchaba a todo el día hablando estas personas de que se van de viaje a España y que se van de viaje a Francia y que se van de viaje a Italia, yo le decía a mi esposo, ¿y por qué nosotros no podemos? Pero te das cuenta cómo ya ahora este nuevo entorno me hace pensar de manera diferente. Este nuevo entorno me hace empezar a acostumbrarme a ese tipo de conversaciones, acostumbrarme a ese tipo de salidas, acostumbrarme a ciertas cosas que ahora empiezo a normalizar y ahora empiezo a aceptar como que sí las merezco. ¿Se entiende lo que quiero decirte? Entonces, si tú logras empezar a cambiar, número uno, tu entorno, yo te prometo que van a empezar a pasar muchas cosas, porque tu entorno te va a exigir que tú también empieces a ser diferente. Y a veces, sí, va a ser difícil. Te va a tocar aprender. Te va a tocar eh, sentirte extraña. Pero luego eso se va a volver parte de tu normalidad. Y número cuatro, y con esto vamos cerrando. Número uno, necesitas creer que hay un Dios abundante. Número dos, deja de aceptar lo mínimo. Número tres, activa tu fe con acciones. Cambia de entorno. Cambia de relaciones. Si hace falta pensar en un nuevo trabajo, hazlo.
pero empieza a dar pasos. Y número 4, recuerda que tú eres hija, que este recordatorio a partir de ahora sea permanente en tu mente, que tú no estás aquí y no fuiste diseñada en tu diseño divino cuando tú estabas en el vientre de tu madre y fuiste diseñada por Dios. Dios no eligió para ti una vida de escasez, de miseria, de relaciones tóxicas. Él no diseñó eso para ti. Él no pensó en eso para ti cuando fuiste creada. Él te diseñó como una hija que merece lo mejor. Tú eres heredera. Dice la palabra en Romanos 8:17, y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y la misión del día de hoy es que tú puedas empezar a recordar de manera más intencional en medio de la dificultad, aunque en este momento tu realidad te diga: oye, si yo soy la hija, debo ser la hija fea, el patito feo de las hijas, porque a mí todo me está yendo mal, porque a mí nada me ha salido bien, porque a mí mi situación económica no cambia, porque mi situación amorosa no cambia, porque mi vida sigue siendo la misma. Si tú en algún momento has pensado que tal vez tú no corriste con suerte, que tal vez para ti no hay, que todo para ti no, que esto fue cuestión de suerte, del azar, del destino, que a lo mejor a ti te tocó un contexto diferente, te lo acepto. A mí también me tocó un contexto diferente. Que a lo mejor no tuviste el mismo acceso o las mismas oportunidades que otros niños, tal vez y sí. Pero eso no es una determinante para que hoy tu vida siga siendo igual que cuando eras niño, porque cuando eras niña no dependía de ti, pero hoy sí. Hoy es tu responsabilidad reconectar con esa herencia, reclamar la herencia que por derecho divino te corresponde. Hay una herencia que tiene tu nombre, hay una herencia que fue escrita para ti, pero cuando yo no me siento merecedora, ni siquiera me atrevo a reclamarla. Cuando yo no siento que soy digna, ni siquiera me atrevo a pedirla. Cuando yo me siento menos que otras personas, no soy capaz ni siquiera de mirar a mi padre, ni siquiera recuerdo quién es mi padre. Hoy estoy aquí para decirte que tú eres heredera de un reino, que Dios cuando pensó en ti, pensó en una hija amada para la cual quiere siempre lo mejor. Pensó en una hija que no quiere que pase por escasez, que no quiere que pase por austeridad, que no quiere que pase por miseria, que no quiere que pase por relaciones tóxicas, que no quiere que pase por maltrato. Quiere una hija para la cual quiere lo mejor. Muchas de las que están aquí son madres. Y mi pregunta es, si tú para alguno de tus hijos quieres lo peor, si tú para alguno de tus hijos quieres que él viva en miseria, en pobreza, en austeridad, en deuda, yo estoy seguro, perdón, de que cada una de ustedes quiere lo mejor para sus hijos. De la misma manera, tu padre quiere lo mejor para ti, pero necesitas reconectar con tu identidad. Porque cuando te olvidas de quién eres, también te olvidas de lo que mereces. Cuando te olvidas de quién eres hija, también te olvidas lo que mereces. Quiero invitarte a cerrar tus ojos el día de hoy, porque quiero que hagamos una oración juntos. Porque hoy es un gran día para que vuelvas a reconectar con tu identidad. Hoy es un gran día para que te sientes en la mesa al lado de tu Padre y disfrutes el banquete que ha estado esperando por ti durante tanto tiempo.
Hoy es un gran día para que reclames la herencia divina que por derecho te corresponde. Hoy es un gran día para que empieces a creer que fuiste diseñada para lo mejor y no para lo que sobra. Señor, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre para reconectar con tu palabra, para reconectar con tus promesas. Porque cuando tú pensaste en nosotros, en el vientre de nuestras madres, tú nos diseñaste como tus hijos. Hoy reconocemos que somos tus herederos. Hoy reconocemos que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú no nos diseñaste para vivir en miseria, en deuda, en pobreza, en escasez, enfermedad, en relaciones tóxicas. Dice tu palabra que tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, planes para lo bueno y no para lo malo. Hoy venimos con el corazón humilde a pedirte que te manifiestes en nuestras vidas y que nos permitas reconocernos como tus hijas, que nos permitas reconocernos como herederos, que nos permitas sentarnos en la mesa contigo, que separes ese lugar que tú tenías destinado para nosotros. Quiero que repitas conmigo esto: Señor, hoy estoy aquí para agradecerte por todo lo que has hecho por mí, pero también para reconocer mi identidad como tu hija. Te pido perdón si me he dejado llevar por lo que han visto mis ojos terrenales, si me he conformado, si no he actuado como la hija de un rey. Hoy te pido perdón si he aceptado migajas en mi vida. Pero hoy quiero decirte que me reconozco como tu hija y que a partir de hoy no voy a volver a aceptar menos de lo que merezco. Manifiéstate en mi vida y abre nuevos entornos, abre nuevos caminos, abre nuevas relaciones y abre nuevas oportunidades. Porque yo quiero empezar a conectar con ese pedazo de abundancia que me corresponde. Quiero que haya abundancia en mi hogar, en mi salud, en mis finanzas, en mis relaciones. Yo te prometo que voy a activar mi fe para actuar confiando en tu promesa, confiando en el diseño que tienes para mí. Y cuando sienta miedo, y cuando sienta temor, y cuando sienta dudas, voy a recordar que soy tu hija y que tú siempre quieres lo mejor para mí. Desde hoy, acepto mi identidad y renuevo mi fe hacia las promesas que tienes para mí. Todo esto, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. De todo corazón, te deseo, Mireya, Abigail, Ensi, Luz, Aleida, Carmen, Sandra, Fabiola, Mari, Adriana, Rosa, Imelda, Michelle, Marcelina y a cada una de ustedes que en los momentos de dificultad puedan recordar quién es su padre, que puedas recordar de quién eres hija y que puedas recordar
que así como tú quieres lo mejor para tus hijos, hay un Dios que quiere lo mejor para ti, pero necesita que lo reconozcas, necesita que actives tu fe y necesita que creas en su promesa. De todo corazón espero que se manifiesten en tu vida bendiciones, promesas, prodigios y que todo empiece a obrar para lo bueno. Porque así como Dios me ha utilizado y así como me sacó de donde me sacó y me trajo hasta aquí, de la misma forma lo puede hacer contigo. Dios se regocija en los corazones quebrantados. Dios es experto en exaltar aquello en lo que nadie cree. Así como utilizó a David, que era el más débil y el menor de los hermanos, de la misma manera te va a utilizar a ti. No te sientas desprotegida, no te sientas sola, porque tu Padre está contigo. Tal vez no tuviste un padre terrenal, tal vez tus padres terrenales no hicieron el trabajo que tú hubieras querido, pero siempre estuvo un Padre en el cielo obrando y cuidándote. Pero hoy necesitas empezar a reconectar con esa identidad. Mari dice, David pasó del rebaño al trono. José pasó de la cárcel a estar sentado al lado del gobernador de Egipto. Y también hay otra historia de un Giovanni que pasó de un barrio humilde a cambiar su vida. Y si todos ellos pudieron, tú también vas a poder. Te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias por todo. Chao, chao, chao.